Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor les acompañe y que el Espíritu Santo nos ayude a todos a poder comprender de sus verdades. En este día os quiero traer una reflexión que creo que es muy importante y que de una manera u otra ha determinado el curso de la historia en muchas ocasiones, en muchos acontecimientos, por no entender muy bien cuál es nuestra parte, qué es lo que nos corresponde que hacer en el diario vivir y no permitirle al enemigo de Dios que en muchas ocasiones determine el curso de la historia, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos para mal, desgraciadamente. Así que en esta mañana os quiero traer un mensaje, una reflexión que creo que debemos de comprender bien todos nosotros. Y vamos a ver cuál es este mensaje. El título de esta mañana es El buscador que cava profundamente en busca de la verdad oculta. Y vamos a ver por qué titulamos esta reflexión así. Este texto lo vimos en otra ocasión también, pero en esta mañana quiero que nos centremos sobre la parte de abajo de ese texto, ¿verdad? Que dice lo siguiente: deberíamos venir a este estudio con la humildad de un alumno con un corazón contrito. Y esto quiere decir que en realidad debemos de acercarnos a la palabra de Dios con una mente abierta, como si no supiéramos nada, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir, con la humildad de un alumno, como alguien que no sabe nada, que es deseoso de aprender, ¿verdad? Y nos dice con un corazón contrito, es decir, siendo consciente de que nos estamos acercando a verdades eternas, verdades importantes, y que la fuente de esas verdades es el mismo Dios, ¿verdad? Nos dice, y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero. Más arriba nos decía que el estudio de la humanidad de Cristo es un estudio que debemos de hacer con un estudio profundo, ¿verdad? Pero ahora quiero apuntar otra cuestión. Dice, el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al buscador que cava profundamente en busca de la verdad oculta. Este es el título en realidad de esa reflexión, porque quería evidenciar este asunto, que si nos acercamos a la palabra de Dios con humildad, con una mente abierta, con honestidad y sinceridad, nuestro Dios no dejará al buscador auténtico, al que quiere averiguar la verdad, sin que pueda averiguar esa verdad. Y tenemos que tener paciencia, porque debemos entender que Dios tiene sus tiempos. En alguna reflexión hablaremos sobre este asunto, porque de un modo o de otro Satanás nos está metiendo en esa rueda, girando y girando y girando sin darnos cuenta, ¿verdad? Y lo queremos todo ya. Pero que debemos de entender que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos de respetar los tiempos de Dios, ¿verdad? Y tener paciencia. Fijaos, ahora ha sido el propósito determinado de Satanás eclipsar la visión de Jesús, ¿verdad? Es decir, aquello que Cristo nos quiere transmitir, y guiar a los hombres a mirar al hombre,
confiar en el hombre y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante años, la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús. Y este mensaje es muy importante, mis queridos hermanos, porque en realidad hemos esperado siempre que nos digan otros, ¿verdad? Nos transmitan otros las verdades de la Biblia. Pero debemos entender que esta es la experiencia de un otro. No es mi experiencia. Él puede averiguar las verdades que él es capaz de averiguar. Pero ¿qué ocurre cuando no es capaz de identificar el correcto mensaje que Dios quiere transmitir? ¿Verdad? Y si él está en error, pues nosotros al confiar plenamente en esas personas, pues nos vamos guiados por error, ¿verdad? Pero cuando miramos a Jesús, cuando estudiamos por nosotros mismos la palabra de Dios, es el mismo Jesús que nos está guiando, ¿verdad? Y recibiremos las fuentes de la verdad directamente de Jesús. ¿Entendemos? Eso es lo que el mensaje quiere transmitirnos. Pero no mirando a Jesús, en quien se centran nuestras esperanzas de vida eterna. Por lo tanto, Dios dio a sus siervos un testimonio que presentaba la verdad tal como es en Jesús. ¿Y cuál es esa verdad que es en Jesús? Descubrimos en reflexiones anteriores una llave de oro que lo humano y lo divino junto no comete pecado. ¿Entendemos? Pues esta es la verdad como es en Jesús. Él fue el ejemplo y eso debemos de entender que es la verdad que es en Jesús, ¿verdad? Que es el mensaje del tercer ángel en líneas claras y distintas. Que este es en realidad el mensaje que nos envió en 1888 y que por una razón u otra pues rechazamos. Y por lo tanto no entendimos este mensaje que era tan claro y tan distinto. Y hoy lo vemos qué significa de cuánto de distinto era. Porque es muy distinto, ¿verdad? Era un mensaje que era un mensaje específico para el lugar santísimo. Y que al rechazarlo, pues no entendimos el mensaje, ¿verdad? Pero cuidado con rechazar lo que es verdad. El gran peligro con nuestro pueblo ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Aquellos que no han tenido la costumbre de buscar la Biblia por sí mismos o sopesar la evidencia, tienen confianza en los hombres de liderazgo y aceptan las decisiones que toman. Y así, muchos rechazarán los mismos mensajes que Dios envía a su pueblo si estos hermanos líderes no los aceptan. Y es lo que os comentaba antes. Cuando estamos poniendo nuestra confianza en hombres, ¿verdad? Que ellos a su vez tienen sus errores, su capacidad de comprender el mensaje, ¿verdad? O sus razones para aceptarlo o no aceptarlo. Como no recibimos directamente la luz del Señor por nuestro estudio personal, pues podemos caer en esos mismos errores de esas mismas personas. ¿Entendemos? ¿No sería bueno para nosotros ir debajo de la higuera para suplicarle a Dios qué es la verdad? ¿No estaría el ojo de Dios sobre nosotros como lo estaba sobre Natanael? Natanael creyó en el Señor y exclamó: Rabino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes que estas. Y él le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Es decir, donde Natanael antes tenía dudas si Cristo era el Mesías,
simplemente por unas pocas palabras dichas por Jesús, Natanael recibe la respuesta, la confirmación de que Jesús era el Mesías. Y fijaos el cambio que experimenta en su vida. Pues eso es lo que Dios quiere que experimentemos nosotros, todos, cada uno de nosotros, en una relación y en una búsqueda directa con Dios de su verdad. ¿Entendemos? Esto es lo que veremos si estamos conectados con Dios. Dios quiere que dependamos de Él y no del hombre. Él desea que tengamos un corazón nuevo. Él nos daría revelaciones de luz desde el trono de Dios. Deberíamos luchar con todas las dificultades, pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿debes ir al hombre para averiguar su opinión y luego dar forma a tus conclusiones a partir de la suya? No, ve a Dios, dile lo que quieres, toma tu Biblia y busca tesoros escondidos. ¿Entendemos el mensaje de Dios, queridos hermanos? Eso es lo que Dios quiere, que averigüemos la verdad por nosotros mismos. Y si aún tenemos puntos controvertidos, ¿verdad? Él quiere que nosotros tomemos la Biblia y con honestidad, con sinceridad, de rodillas, pedirle a Dios que nos dé las respuestas. ¿Y creéis vosotros que Dios no nos responderá? Yo por mi propia experiencia os lo digo, que Dios contestará. Solo hay que tener paciencia. Y Dios nos dará la respuesta. No profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Cada alma que cree en la verdad presente será llevada a donde se le pedirá que dé una razón de la esperanza que hay en él. Se llamará al pueblo de Dios a presentarse ante reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra. Y deben saber que saben lo que es la verdad. Es lo que os decía en reflexiones anteriores, mis queridos hermanos. Siempre os aconsejo esto. Tenemos que tener nuestro propio estudio personal, porque vendrá el día y la hora cuando tendremos que dar cuenta de nuestra fe, de por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros creemos por lo que nos han dicho otros, por lo que han estudiado otros, no seremos capaces de contestar de por qué creemos en lo que creemos, ¿verdad? Deben convertirse en hombres y mujeres convertidos. Y esa es la experiencia de la conversión, ¿verdad? Dios puede enseñarte más en un momento, por su Espíritu Santo, de lo que podrías aprender de los grandes hombres de la tierra. ¿Entendemos? Pero el Espíritu Santo no nos puede recordar aquello que nosotros no hemos estudiado, ¿verdad? Él pondrá en nuestra boca palabras solo si hemos estudiado. Pero si no hemos estudiado, no nos puede recordar lo que no sabemos. ¿Comprendéis? El universo está mirando la controversia que está ocurriendo en la Tierra. ¿Os dais cuenta la atención que tiene el universo con nosotros? A un costo infinito, Dios ha provisto para cada hombre la oportunidad de saber lo que lo hará sabio para la salvación. ¿Cuán ansiosos se ven los ángeles para ver quién aprovechará esta oportunidad? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta del interés del cielo, de los ángeles, verdad? Para que nosotros aprovechemos esa oportunidad de aprender de la verdad, directamente de la mano de Dios. Cuando se presenta un mensaje al pueblo de Dios, no deben levantarse en oposición a él. Deberían ir a la Biblia comparándola con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es cierto. Esta es una regla, este es un principio. ¿Entendéis? Cuando escuchamos una verdad que es nueva para nosotros, no tenemos que rechazarla. Este es el consejo de lo alto, no tenemos que rechazar esta luz, sino que pedir sabiduría, ir a la Biblia, comparando, estudiando, pidiéndole a Dios que nos revele esa verdad, si es auténtica, y si no soporta esta prueba, no es cierto, lo dejamos a un lado. ¿Entendemos?
Este es un principio, es una regla para poder entender si algo es verdad o no es verdad. Pero de entrada no podemos rechazar ese mensaje. Este es un error. ¿Comprendemos? Dios quiere que nuestras mentes se expandan, es decir, que se abran, que sean dispuestas a recibir esas verdades. ¿Comprendemos? Él desea poner su gracia sobre nosotros. Podemos tener una fiesta de buenas nuevas todos los días. ¿Hemos estado atentos? Podemos tener una fiesta de buenas nuevas todos los días, porque Dios puede abrirnos todo el tesoro del cielo. Debemos ser uno con Cristo como Él es uno con el Padre, y el Padre nos amará como ama a su Hijo. Podemos tener la misma ayuda que Cristo tuvo. Podemos tener fuerza para cada emergencia, porque Dios será nuestra primera guardia y nuestra recompensa. ¿Cómo creéis que Cristo averiguó todo lo que sabía sobre Él? ¿Entendéis? Es porque el Espíritu Santo habitaba en Él. ¿Comprendéis? Es la gran biblioteca universal. Fijaos lo que dice aquí. Todo el tesoro del cielo. Es a través del Espíritu Santo. ¿Entendéis? Tenemos acceso a la biblioteca del cielo. Y es así como Cristo averiguó las grandes verdades sobre sí mismo. Porque no nació sabiéndolo todo, sino que Él tuvo que aprender. Empezó estudiando con su madre. Y luego el Espíritu Santo, a medida que las verdades se les iba revelando, Él se iba dando cuenta de su misión y que de todo esto hablaba sobre Él. ¿Entendéis? El mismo Cristo tuvo que aprender. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No nos pide otra cosa. Él nos sostendrá por todas partes. Y cuando somos llevados ante gobernantes, ante las autoridades de la tierra, no necesitamos meditar de antemano sobre lo que diremos. Dios nos enseñará en el día de nuestra necesidad. Es decir, el Espíritu Santo que estará en nosotros nos dirá lo que tenemos que decir, pero solo nos recordará si realmente hemos hecho el estudio. Es verdad, si hemos hecho nuestra parte. Pero si no hicimos nuestra parte, pues no vamos a recordar nada, ¿verdad? Ahora que Dios nos ayude a acercarnos a los pies de Jesús y aprender de Él, antes de tratar de convertirnos en maestros de otros. Es decir, no podemos enseñar a nadie si primero nosotros no hemos recibido las grandes verdades del mismo Dios. ¿Entendemos? Porque muchas veces enseñamos a otros por lo que nos dicen otros. No es por nuestro estudio personal, sino porque otros lo han dicho, nosotros lo creemos tal cual, sin comprobar, entonces nos ponemos a estudiar a otras personas, ¿verdad? Sin tener nuestra propia convicción, que resulta de un estudio personal. ¿Entendéis? Este es el camino. Fijaos aquí. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No se debe confiar en que ningún hombre piense por nosotros. ¿Lo hemos entendido? No se debe confiar en que ningún hombre piense por nosotros. No importa quién sea o en qué posición se encuentra. No debemos considerar a ningún hombre como un criterio para nosotros. ¿Lo hemos entendido, mis queridos hermanos? Lo volveré a leer porque es sumamente importante. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No se debe confiar en que ningún hombre piense por nosotros. No importa quién sea o en qué posición se encuentra. No debemos considerar a ningún hombre como un criterio para nosotros. Cuando un punto de doctrina que no entiendes te llame la atención, acude a Dios de rodillas para que puedas entender lo que es verdad y no ser encontrado como lo estaban los judíos luchando contra Dios.
¿Os dais cuenta del peligro? Es muy peligroso cuando nos oponemos a una luz, a un mensaje que nos puede parecer nuevo, incluso puede parecer imposible, ¿verdad? Pero el consejo de Dios es cuando un punto de doctrina que no entiendes te llame la atención, acude a Dios de rodillas para que puedas entender lo que es verdad y no ser encontrado como lo estaban los judíos luchando contra Dios. Esto es un grave peligro, mis queridos hermanos. Estad atentos. Estad atentos. Y ahora vamos a ver cómo aplicando la llave de oro, la que aprendimos, que lo humano y lo divino que estaba en Cristo va a ocurrir en nosotros también en el día de la expiación, en la última parte del día. Esta es la llave de oro. Vais a ver cómo se abren los textos y de repente todas aquellas metáforas, imágenes, parábolas captan, tienen mayor luz, un mejor sentido. Fijaos, el texto de Jeremías capítulo 50, versículos 4, 5 y 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino del santuario. Esto significa camino de Sión. Preguntarán por el camino del santuario, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. ¿Cuál es ese pacto eterno? ¿Qué nos enseña en el camino del santuario ese pacto eterno? ¿Dónde ocurre? Y que no se ponga jamás en el olvido. ¿Os dais cuenta? En el gran día de la expiación, el pacto eterno es que Adán será restaurado. Lo humano y lo divino habitará en él. Y este es el pacto eterno. Este es el propósito de Dios, que lo estudiamos en otra exposición anterior, ¿verdad? En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, y estad atentos para que veáis que la llave de oro encaja perfectamente. Fijaos lo que dice, ¿no? En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¿Lo entendéis que se aplica la llave de oro aquí perfectamente? ¿Cuándo no se encontrará la maldad de Israel y no aparecerá? ¿Cuándo? En el día de la expiación, ¿verdad? Pues ese texto nos está hablando del día de la expiación, cosa que hasta ahora pues le dábamos otro sentido, ¿verdad? Pero ahora entendemos que ese texto nos lleva, esa metáfora de Jeremías, nos lleva al día de la expiación. Hacia esto apunta ese texto. Y quiero deciros, mis hermanos, probéis estas llaves de oro que hemos descubierto en todas esas reflexiones y vais a ver cómo muchos textos de la Biblia, muchas parábolas, muchas imágenes, se abren con esta llave y nos dan un mejor entendido de lo que pasa en esos textos. Y vais a probar que esa es luz nueva. Es la luz que rechazamos en 1888. Este era el nuevo mensaje para el pueblo del lugar santísimo. Después de descubrir todas aquellas doctrinas del 44 al 88, Dios nos quería dar el mensaje que iluminará la tierra con su gloria. Y este es el mensaje. Lo humano y lo divino junto no comete pecado. Este es el gran mensaje que hemos de transmitir al mundo y que todo el mundo se acerque delante del lugar santísimo, ¿verdad? Para que tenga parte de ese pacto eterno. Espero, mis queridos hermanos, que
que hayamos entendido bien esta reflexión. Le pido a Dios que os ilumine, que os guíe, ¿verdad? Y que seamos capaces de entender lo que Dios nos quiere transmitir. No rechazar este mensaje, aunque puede resultar contradictorio, ¿verdad? Acerquémonos a la Biblia, estas llaves de oro que os he puesto a vuestra disposición, aplicadlas a los textos de la Biblia y vais a ver cómo todos nosotros vamos a decir lo mismo que aquella gente en 1888. Mi Biblia es un libro nuevo. He recibido luz preciosísima. Le pido a Dios que todos vosotros, todos nosotros, tengamos esa preciosa experiencia. Que Dios os bendiga y que os acompañe y que tengáis un próspero día. Amén.